¿Crees que tu vida es dura? No durarías un día en la antigua Roma. Imagina que tu mundo moderno, con sus comodidades como Internet de alta velocidad, supermercados repletos y agua corriente, se desvanece en un instante. De repente, te encuentras, en el año 235 de calle, en el corazón de la antigua Roma, en medio de uno de los períodos más oscuros y caóticos de su historia, la crisis del siglo III. Aquí no hay Netflix, ni sofás acolchados, ni antibióticos para un simple resfriado. En cambio, te enfrentas a un mundo de ojos sangrantes, esponjas compartidas en baños públicos, guisos apestosos hechos de tripas de pescado fermentadas, y una lucha constante por la supervivencia. Cada hora es un desafío brutal, donde un paso en falso puede significar la muerte, ya sea por una espada, una plaga o un malentendido lingüístico. El Imperio Romano, aunque aún lleva el título de imperio, está fracturado, como una ánfora rota en 1000 pedazos, tambaleándose al borde del colapso total. Los historiadores llaman a esta era la crisis del siglo III, pero ese nombre apenas roza la superficie de lo infernal que fue. Si crees que un día de trabajo agotador, un corte de luz o un jefe molesto son problemas, prepárate para descubrir por qué no durarías ni un solo día en esta Roma al borde del abismo. El inicio del caos, un asesinato que desató la tormenta. Todo comenzó con un problema que, en la Roma antigua, era tan común como el polvo en las calles empedradas. A los soldados no les gustaba su emperador. Pero en el año 235 de calle, esta insatisfacción no fue solo un murmullo en los cuarteles. Desencadenó una tormenta que casi destruye el imperio. El emperador Alejandro Severo, un joven de apenas 26 años, había ascendido al trono en 222 de calle, con la esperanza de traer estabilidad a un imperio ya debilitado por conflictos internos y externos. A diferencia de los emperadores guerreros que lo precedieron, como Trajano o Marco Aurelio, Alejandro prefería la diplomacia a la espada. Su visión era reducir el gasto militar, negociar tratados de paz con enemigos como los persas, sasánidas y estabilizar una economía que crujía bajo el peso de las guerras constantes. Pero en una sociedad donde la fuerza bruta y la gloria en el campo de batalla eran los pilares del prestigio, su enfoque pacífico era visto como una debilidad imperdonable, casi una traición a los ideales romanos. El verdadero problema, sin embargo, no era solo Alejandro. Detrás de él estaba su madre, Julia Mamea, una mujer astuta y poderosa que actuaba como regente y tomaba decisiones clave en su nombre. En una cultura profundamente patriarcal, donde los hombres dominaban la política y el ejército, la influencia de Julia era un escándalo. Los soldados, curtidos por años de campañas y orgullosos de su masculinidad, veían con desprecio que una mujer, aunque fuera la madre del emperador, tuviera tanto poder. El punto de ruptura llegó en 235 de calle, cuando Alejandro y Julia, enfrentados a una invasión de las tribus germánicas alamanas en las fronteras del Rin, decidieron pagarles un tributo en lugar de combatir. Para los soldados, esta decisión no era solo cobarde, era una humillación. Roma no negociaba con bárbaros, los aplastaba. La solución fue brutal y típica. Un grupo de soldados, hartos de su liderazgo, apuñaló a Alejandro y a Julia en su campamento militar en Mogontiacum y Maguncia, Alemania. Con un cuchillo en el cuello, el problema del emperador estaba resuelto. Pero lo que dejaron atrás fue un vacío de poder que lanzó al imperio a una espiral de caos sin precedentes. El carrusel de los emperadores,
un desfile de sangre y traición. La muerte de Alejandro Severo marcó el inicio de lo que los historiadores llaman el carrusel de los emperadores. Durante los siguientes 50 años, entre 235 y 284 de calle, más de 20 hombres, y en algunos casos, incluso niños, reclamaron el título de emperador, la mayoría durando en el poder menos tiempo del que tardas en decidir qué comer para la cena. Estos no eran líderes elegidos por su sabiduría, experiencia o visión política. Eran los emperadores de los cuarteles, generales militares que ascendían al trono porque sus soldados los proclamaban, a menudo a punta de espada o sobornados con promesas de oro. Pero el apoyo del ejército era tan volátil como una tormenta. En el Mediterráneo, bastaba una derrota, un rumor de traición o una oferta mejor de un rival para que el emperador de turno fuera asesinado, destronado o abandonado a su suerte. El primero en subir al trono tras Alejandro fue Maximino el Tracio, un hombre cuya leyenda lo pintaba como un coloso de más de 2,5 metros, con una fuerza descomunal que, según los rumores, le permitía derribar un caballo de un puñetazo. Nacido en una familia humilde de Tracia, Maximino era un outsider en la élite romana, y su ascenso fue un reflejo de la creciente influencia del ejército en la política, pero su fuerza física no se tradujo en habilidad para gobernar. Su reinado estuvo marcado por guerras interminables contra los bárbaros en las fronteras del Danubio y el Rin, hambrunas devastadoras y un descontento generalizado. Para financiar sus campañas, impuso impuestos aplastantes, lo que enfureció tanto al pueblo como a la aristocracia. En 238 de calle, sus propios soldados, hartos de las privaciones y de su liderazgo autoritario, lo asesinaron antes de que siquiera pudiera pisar Roma. Le siguieron Gordiano y Gordiano II, un dúo de padre e hijo que gobernaron juntos por apenas un mes durante el caótico año de los 6 emperadores. En 238 de calle, el hijo murió en batalla contra un rival en Cartago, y el padre, devastado por la pérdida, se suicidó. Luego vinieron Balbino y Pupieno, 2 senadores elegidos por el Senado en un intento desesperado por restaurar el orden y devolver el poder a la élite civil. Pero la Guardia Pretoriana, los guardaespaldas de élite del emperador, los despreciaba por ser civiles en lugar de militares. En un motín, los pretorianos irrumpieron en el palacio y los asesinaron a ambos. Gordiano III, un adolescente de apenas 13 años, fue elevado al trono como una marioneta de la Guardia Pretoriana. Sorprendentemente, logró durar 6 años, gracias, en parte a la guía de sus asesores, pero su reinado terminó cuando fue asesinado, posiblemente por su propio sucesor, Felipe el Árabe. Felipe, un nativo de Siria, gobernó brevemente entre 244 y 249 de calle, antes de ser derrocado por Decio, quien murió en 251 de calle, en la batalla de Abrito contra los godos, una de las peores derrotas militares de Roma. Su hijo sucumbió poco después a la peste. Galo y su hijo Voluciano asumieron el poder, pero fueron eliminados por sus propios soldados en 253 de calle, y así continuaba el ciclo: un nuevo emperador, una breve ilusión de estabilidad, y luego un cuchillo, una batalla o una traición. Ser emperador en esta época era como jugar a la ruleta rusa con todas las balas cargadas. Las probabilidades de sobrevivir más de un año eran tan bajas como las de un gladiador enfrentándose a un león hambriento en el Coliseo. Este desfile de gobernantes efímeros no solo reflejaba la inestabilidad política, sino también la creciente militarización de la sociedad romana,
donde el poder de la espada superaba cualquier otra forma de autoridad. Un imperio fragmentado, rebeliones y Romas falsas mientras los emperadores se sucedían como piezas de un juego mortal. El resto del imperio se desintegraba. Las guerras civiles estallaban por doquier, como fuegos incontrolables en un bosque seco. Las provincias, hartas de la inestabilidad, los impuestos abusivos y la incapacidad de Roma para protegerlas, comenzaron a ignorar las órdenes del centro. Los enemigos externos, como los godos en el Danubio, los persas sasánidas en el este y las tribus germánicas al norte, vieron el caos como una oportunidad de oro. Para ellos, el imperio era un buffet libre, y no dudaron en servirse territorios y riquezas. Las invasiones bárbaras no solo saquearon ciudades, destruyeron la confianza en la capacidad de Roma para mantener la Pax Romana, el período de relativa paz que había definido el apogeo del imperio. Pero el verdadero golpe vino desde dentro. Surgieron dos imperios disidentes que desafiaron directamente la autoridad de Roma: el Imperio Gálico en el oeste y el Imperio de Palmira en el este. Estos no eran simples levantamientos locales, eran regiones enteras que declararon su independencia y establecieron sistemas de gobierno paralelos, completos con sus propios emperadores, senados y monedas. El Imperio Gálico, liderado por un general llamado Póstumo, abarcaba Galia, hoy Francia, Britania, Hispania y partes de Germania, prácticamente todo el territorio al oeste de Italia. Póstumo no solo se proclamó emperador, sino que creó una réplica de Roma en su capital, probablemente en Treveris. Tenía su propio senado, acuñaba monedas con su rostro y mantenía un ejército disciplinado que protegía sus fronteras contra los bárbaros. Era como si hubiera dicho: si Roma no puede gobernar, lo haremos nosotros. Este Roma J.R. duró más de una década, desde 260 hasta 274 de Calle, un recordatorio constante de la debilidad del imperio central. En el este, la reina Zenobia de Palmira llevó la rebelión a otro nivel. Zenobia no era una figura decorativa, era una estratega brillante, educada en griego y latín, y una líder carismática que soñaba con rivalizar con Roma misma. Tras la muerte de su esposo, Odenato, quien había sido un aliado leal de Roma, Zenobia tomó el control de Palmira y expandió su territorio para incluir Siria, Egipto y gran parte de Asia Menor. Emitió monedas con la imagen del emperador romano en un lado y la de su hijo Babalato en el otro, un gesto que parecía decir: seguimos siendo leales, más o menos, pero sus acciones hablaban más alto. Palmira se convirtió en un imperio independiente, con su propia administración, ejército y una corte que rivalizaba con la de Roma en esplendor. Zenobia incluso se proclamó Augusta, un título reservado para las emperatrices romanas, desafiando abiertamente la autoridad del imperio. Por un momento, pareció que Palmira podría superar a Roma, aprovechando su posición estratégica en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Una economía en caída libre, inflación, hambre y desesperación mientras las provincias se rebelaban y los emperadores caían. La economía romana se convirtió en un desastre absoluto, un espectáculo de circo donde los payasos eran los propios gobernantes. Los constantes gastos militares, necesarios para mantener ejércitos cada vez más grandes y pagar a los soldados que decidían quién vivía y quién moría en el trono, agotaron las arcas del imperio. Para cubrir los costos, los emperadores recurrieron a una táctica desesperada: devaluar la moneda.
mezclaban la plata de los denarios y sestercios con metales baratos como bronce o plomo, reduciendo su valor intrínseco. En el siglo II, un denario era casi puro en plata. Para el siglo III, apenas contenía un 5% de metal precioso. Era como si diluyeran el vino con agua hasta que solo quedara un sabor amargo. El resultado fue una inflación galopante, una de las peores en la historia romana. Lo que compraba un pan por la mañana valía solo una miga por la tarde. Los comerciantes, desesperados, subían los precios, y el pueblo común apenas podía sobrevivir. El ejército, que se había convertido en el verdadero poder detrás del trono, exigía más recursos, comida, armas, armaduras, caballos y oro, para mantener a los soldados leales. Pero Roma no tenía suficiente. Para empeorar las cosas, muchos de los soldados fueron reclutados directamente de las granjas, dejando los campos sin mano de obra. Sin agricultores, las cosechas se pudrían, los graneros se vaciaban y el hambre se extendía como una plaga. Los caminos, que en los días de la Pax Romana eran seguros y bulliciosos, ahora estaban plagados de bandidos, ejércitos rebeldes y desertores, lo que hacía que el comercio fuera casi imposible. Las ciudades, que dependían de los suministros de las provincias, comenzaron a colapsar bajo el peso de la escasez. En Roma, la capital, el mercado de alimentos se convirtió en un campo de batalla político, con disturbios frecuentes cuando el grano escaseaba. Para mitigar el hambre, los emperadores recurrieron a la nona, un sistema de distribución gratuita de grano que alimentaba a cientos de miles de ciudadanos en Roma. Bajo Alejandro Severo y sus sucesores, el annona se expandió para incluir no solo trigo, sino también pan, carne de cerdo, vino y aceite de oliva. Era un intento desesperado por comprar la lealtad del pueblo, una estrategia conocida como pan y circo, pero esta generosidad tenía un costo. El imperio se endeudaba aún más, y los ciudadanos, aunque alimentados, vivían bajo la constante amenaza de motines y violencia si los suministros fallaban. El annona no era solo un programa de bienestar, era una herramienta de control, un recordatorio de que la supervivencia dependía del capricho del Estado. Sin embargo, incluso este sistema comenzó a fallar cuando las provincias rebeldes dejaron de enviar grano, y los disturbios por comida se volvieron una constante en las calles de Roma. La peste de Cipriano, una plaga apocalíptica como si las guerras civiles, las rebeliones y la crisis económica no fueran suficientes, el destino decidió añadir un ingrediente más al caos, una plaga que parecía sacada de una pesadilla bíblica, la peste de Cipriano, que azotó el imperio entre 249 y 262 de calle Nona. Era un simple resfriado, era una enfermedad devastadora con síntomas que hacían palidecer cualquier gripe moderna: vómitos incontrolables, diarrea constante, ceguera, sordera, sangrado por los ojos, gangrena y, en los casos más extremos, partes del cuerpo que literalmente se descomponían. El obispo Cipriano de Cartago, quien documentó la plaga, describió cómo las víctimas perdían toda la fuerza de sus entrañas, una forma poética de decir que te desangrabas y defecabas hasta colapsar. No era el tipo de enfermedad que podías ignorar con un té caliente o una siesta. En su punto más álgido, la peste mataba a 5.000 personas al día solo en Roma, una ciudad que en su apogeo albergaba a más de 1 millón de habitantes. Alejandría, el centro cultural y económico del Mediterráneo oriental, perdió más de la mitad de su población, no porque la gente huyera,
sino porque morían en masa. Los cuerpos se apilaban en las calles, y el hedor de la descomposición impregnaba el aire. En algunas ciudades, las autoridades recurrieron a quemar los cadáveres en piras masivas para evitar que las enfermedades secundarias, como el tifus, empeoraran la situación. El pánico se apoderó del imperio. Las familias abandonaban a sus enfermos por miedo al contagio. Los amigos evitaban a sus amigos. Los médicos, si es que podían llamarse así en una era sin conocimientos de microbiología, estaban tan desconcertados como los demás. La peste de Cipriano no fue solo una crisis sanitaria, fue una prueba de estrés para toda la civilización romana. La sociedad, conocida por su organización y disciplina, comenzó a desmoronarse. Algunos romanos culparon a los cristianos, acusándolos de enojar a los dioses paganos al rechazar los rituales tradicionales. Otros veían la plaga como un castigo divino por la decadencia moral del imperio. Mientras tanto, los cristianos, guiados por su fe en la caridad y la vida eterna, se organizaron para ayudar a los enfermos y enterrar a los muertos. Esta valentía, aunque arriesgada, les ganó el respeto de muchos y atrajo conversos en un momento en que el paganismo romano parecía incapaz de ofrecer respuestas. La peste no solo mató cuerpos, transformó la dinámica religiosa y social del imperio, sentando las bases para el ascenso del cristianismo en los siglos siguientes. El papel del ejército, el verdadero rey de Roma. En el centro de la crisis del siglo III, estaba el ejército romano, una institución que, para bien o para mal, se había convertido en el árbitro supremo del poder. Los soldados no solo defendían las fronteras, decidían quién gobernaba. La lealtad de las legiones era más valiosa que el oro, pero también más frágil. Los generales que aspiraban al trono sobornaban a sus tropas con promesas de botín, tierras o aumentos de sueldo, pero esta lealtad comprada tenía un costo. Los soldados esperaban ser recompensados constantemente, y cualquier emperador que no cumpliera podía esperar un cuchillo en la espalda. El ejército romano del siglo III era una máquina de guerra impresionante pero insostenible. En su apogeo, constaba de más de 400.000 hombres repartidos en docenas de legiones, desde Britania hasta Mesopotamia. Cada legión, de unos 5.000 soldados, requería enormes cantidades de comida, equipo y salarios. Los soldados recibían trigo crudo, que molían y cocinaban en hogazas o gachas, pero también esperaban carne, vino y aceite de oliva. Los sutlers, comerciantes ambulantes que seguían a las legiones como food trucks antiguos, vendían extras, como vinagre, queso o cortes de cabra, pero a precios inflados. Mantener este ejército era una pesadilla logística, especialmente cuando las arcas del imperio estaban vacías y las rutas de suministro estaban interrumpidas por bandidos y rebeldes. La dependencia del ejército también tuvo un costo social. Los soldados eran reclutados principalmente de las zonas rurales, lo que dejó los campos sin trabajadores. Las granjas, que eran la columna vertebral de la economía romana, comenzaron a colapsar, exacerbando el hambre y la inestabilidad. Además, el ejército se volvió cada vez más diverso, con soldados procedentes de provincias lejanas como Iliria, Tracia o Siria. Estos hombres, a menudo menos romanizados, tenían lealtades más fuertes hacia sus generales que hacia Roma misma. Esta dinámica alimentó el ciclo de levantamientos y traiciones que definió la crisis del siglo III. Aureliano, el héroe improbable que reunificó el imperio justo cuando parecía que el imperio se desintegraría por completo, apareció un hombre que cambió el rumbo, Aureliano.
Nacido en una familia humilde en la región de los Balcanes, Aureliano no era un noble rico ni un político carismático. Era un soldado de carrera, endurecido por años de campañas, con un talento excepcional para la guerra y una visión clara para salvar a Roma. En 270 de Calle, tomó el poder en un momento en que el imperio estaba al borde del colapso total, dividido en tres partes y asediado por enemigos externos e internos. Aureliano no perdió tiempo. Primero, aplastó a los bárbaros que amenazaban las fronteras, como los godos, los vándalos y los alamanes, restableciendo la seguridad en el Danubio y el Rin. Luego, dirigió su atención a los imperios disidentes. Marchó contra Palmira y derrotó a Zenobia en una serie de batallas brillantes. En lugar de ejecutarla, como era común, mostró clemencia, permitiéndole vivir en Roma como una noble, un gesto que demostraba tanto su pragmatismo como su humanidad. Luego, se volvió hacia el imperio gálico, cuyo último líder, Tétrico I, se rindió casi sin pelear, posiblemente agotado por años de lucha. En pocos años, Aureliano logró lo imposible, reunificó el imperio romano bajo un solo estandarte, pero la Roma que heredó seguía profundamente rota. La economía era un desastre, el ejército seguía siendo demasiado poderoso y los asesinos acechaban en cada esquina, como sombras en un callejón oscuro. Aureliano intentó abordar estos problemas, fortaleciendo las murallas de Roma, hoy conocidas como las murallas aurelianas, y reformando la moneda para combatir la inflación. Pero su reinado fue trágicamente corto. En 275 de Calle, sus propios hombres lo asesinaron, víctimas de un malentendido. Un oficial menor, temiendo ser castigado, falsificó un documento que sugería que Aureliano planeaba ejecutar a varios de sus generales. Los soldados, paranoicos en una era de traiciones constantes, actuaron primero. La ironía fue cruel. El hombre que salvó a Roma murió por un rumor. Diocleciano, el arquitecto de la recuperación, la salvación definitiva del imperio, llegó con Diocleciano, quien asumió el poder en 284 de Calle, y decidió que el sistema estaba roto más allá de parches temporales. Con un enfoque práctico y una determinación de acero, Diocleciano reorganizó el imperio desde cero, reconociendo que un solo hombre no podía gobernar un territorio tan vasto y fracturado. Dividió el imperio en dos mitades, este y oeste, cada una bajo un emperador principal, Augusto, asistido por un sucesor designado, César. Este sistema, conocido como la tetrarquía, aseguraba que, si un líder moría y, dado el historial, eso era casi seguro, había repuestos listos para tomar el control. Diocleciano también reformó la administración, dividiendo las provincias en unidades más pequeñas para mejorar el control y reducir el poder de los gobernadores rebeldes. Reorganizó el ejército, haciéndolo más móvil y eficiente, aunque más costoso. Para combatir la inflación, introdujo una nueva moneda, el aureus, y emitió el edicto sobre precios máximos, un intento de controlar los costos de bienes y servicios, aunque con resultados mixtos. Sus reformas fiscales, aunque impopulares, llenaron las arcas del Estado, y su persecución de los cristianos, aunque controvertida, buscaba unificar el imperio bajo una religión pagana común. Aunque no todas sus medidas fueron exitosas, Diocleciano logró lo que pocos creían posible: estabilizó un imperio que estaba al borde del colapso total. La vida cotidiana, un mundo de contrastes y peligros, y el caos político, las guerras, las rebeliones y las plagas no te mataban. La vida cotidiana en la Roma del siglo III era un desafío en sí mismo.
La sociedad romana era profundamente desigual, dividida entre los patricios, la élite rica, los plebeyos, la clase trabajadora y los esclavos, que realizaban la mayor parte del trabajo manual. Tu experiencia en Roma dependía de dónde encajabas en esta jerarquía, pero incluso los ricos enfrentaban peligros que harían que la vida moderna parezca un paseo por el parque. Comida. Entre la miseria y la extravagancia, la comida era un reflejo de esta desigualdad. Para el ciudadano promedio, la dieta se basaba en granos, especialmente trigo y cebada. El pulse, un puré aguado de cebada, era el alimento básico de los pobres, tan insípido que hacía que la avena moderna pareciera un manjar gourmet. Si tenías suerte, podías añadir lentejas, garbanzos, puerros o un puñado de hierbas silvestres. La carne era un lujo raro, reservado para festividades religiosas o para aquellos que podían cazar un conejo o robar el cerdo del vecino. En las ciudades, los mercados estaban llenos de vendedores que ofrecían verduras como repollos, remolachas, calabazas y pepinos, y frutas como granadas, melcistema, melones, uvas, manzanas y peras. Pero los precios, inflados por la crisis económica, hacían que estos alimentos fueran inaccesibles para muchos. Los ricos, en cambio, vivían en un mundo de excesos culinarios. Organizaban banquetes que duraban horas, donde se servían platos exóticos como erizos de mar, medusas, lenguas de flamenco, sesos de pavo real y salsas de garum, un condimento hecho de tripas de pescado fermentadas que olía como si hubiera pasado meses pudriéndose al sol. El garum era omnipresente, lo ponían en sopas, carnes, guisos e incluso postres, como si fuera la salsa universal de Roma. Para los romanos, el garum no era solo un sabor, era una declaración de estatus. Cuanto más apestoso, mejor. La carne, cuando estaba disponible, se conservaba con sal, se ahumaba o se comía rápidamente antes de que se echara a perder, ya que la refrigeración no existía. El cerdo era el rey de las carnes, y nada se desperdiciaba. Lengua, patas, sangre, intestinos, todo se convertía en embutidos, guisos o patés. Los lácteos eran raros y complicados. La leche de cabra y oveja se usaba principalmente para hacer quesos o productos cosméticos, como cremas para la piel. La leche de vaca se consideraba repugnante, y la mantequilla era vista como una excentricidad de los bárbaros del norte. En cambio, el aceite de oliva era el alma de la cocina romana. Se usaba para cocinar, freír, aderezar ensaladas, e incluso para bañarse, peinarse o encender lámparas. El aceite de oliva no era solo un alimento, era un pilar de la economía. Con regiones como Italia Central, Hispania y el norte de África produciendo millones de litros en prensas masivas que eran maravillas de la ingeniería antigua. Los dulces también eran un lujo. Sin azúcar, los romanos usaban miel o de frutum, un sirope espeso hecho de mosto de uva hervido. Las frutas secas, como higos, dátiles y pasas, eran comunes, especialmente como refrigerios para los viajeros. Los frutos secos, como almendras, avellanas y castañas, estaban por todas partes, y los trufas y hongos silvestres eran manjares codiciados. Pero cuidado, un hongo equivocado podía enviarte a un funeral prematuro, una preocupación constante en una era sin conocimientos de toxicología. En las ciudades, los mercados eran un torbellino de actividad, con vendedores gritando para atraer clientes y carros de mulas atascando las calles. Pero los precios eran prohibitivos, y el annona, el sistema de distribución gratuita de grano,
era a menudo la única forma en que los ciudadanos pobres podían comer. Bajo Aureliano, el Annona se expandió para incluir pan, carne de cerdo, vino y aceite de oliva, un intento desesperado por calmar a una población al borde del motín. Pero este regalo del Estado tenía un precio: la lealtad absoluta. Como decía el poeta Juvenal, el pueblo romano había cambiado su libertad por pan y circo, una frase que capturaba la cruda realidad de la época. Higiene, un equilibrio entre lujo y peligro. La higiene en la Roma antigua era un mundo de contrastes. Por un lado, los romanos eran obsesivos con la limpieza, al menos en teoría. Los baños públicos, con sus suelos calientes, piscinas de agua fría y caliente, y salas de masajes, eran una de las maravillas de la civilización romana, pero la realidad era menos glamorosa. Sin jabón, considerado un invento bárbaro, los romanos usaban aceite de oliva para cubrirse el cuerpo antes de rasparse con un strigil, una herramienta de metal curvada que quitaba el sudor, la suciedad y el aceite. El proceso podía ser refrescante, pero también arriesgado. Un raspado demasiado agresivo podía dejar heridas abiertas, como le sucedió al emperador Augusto, quien según las fuentes se rasgó la piel hasta infectarse. Los baños eran centros sociales donde la gente hacía negocios, charlaba o cortejaba, pero también eran caldo de cultivo para enfermedades. El agua de las piscinas raramente se cambiaba, y cientos de personas las usaban diariamente, convirtiendo los baños en un paraíso para los gérmenes. Los baños públicos eran aún más extremos. Estos no eran retretes privados con puertas y papel higiénico, eran filas de asientos de mármol con agujeros, donde te sentabas codo con desconocidos, sin privacidad ni vergüenza. En lugar de papel higiénico, los romanos usaban una esponja en un palo, conocida como tersoresorum, que todos compartían y limpiaban en un canal de agua común que corría frente a los asientos. Si el tipo de al lado no era muy higiénico, podía salir con más que solo vergüenza. Sorprendentemente, los baños eran lugares sociales. Algunos romanos pasaban horas allí, leyendo pergaminos, discutiendo política o buscando invitaciones a cenas. Hay incluso grafitis romanos que lo confirman. Un poema describe a un hombre que pasaba el día en el baño, no por necesidad, sino porque era pobre y esperaba que un amigo rico lo invitara a comer. En Roma, el baño público era un centro de networking tan importante como el foro. El desafío del latín, un idioma que podía matarte si lograba sobrevivir a las plagas, la comida dudosa y los baños públicos, aún quedaba un obstáculo más: el idioma. El latín no era solo una lengua, era una trampa lingüística diseñada para confundir a los no iniciados. Olvídate de la estructura lógica de las oraciones modernas. En latín, los verbos a menudo iban al final de la oración, y los sustantivos cambiaban de forma según su función: nominativo para el sujeto, acusativo para el objeto directo, dativo para el indirecto, y así sucesivamente. Un error en la declinación podía cambiar el significado por completo. Por ejemplo, si querías decir el perro muerde al hombre, canis mordet virum, un error en el caso podía hacer que dijeras el hombre muerde al perro, vir mordet canem, convirtiéndote en el hazmerreír del mercado. Y los romanos no eran precisamente amables con los extranjeros que balbuceaban su idioma. Si intentabas pedir indicaciones para el baño público y soltabas algo como balneum, acua, raspar, probablemente te mirarían como si estuvieras invocando un hechizo. El
latín era especialmente peligroso en situaciones de alta presión. Imagina intentar suplicar a un guardia que no te arrestara. Un verbo mal conjugado podía hacer que, en lugar de pedir clemencia, dijeras algo como quiero que me azoten, no soy un espía. En Roma, un error lingüístico no solo te humillaba, podía ponerte en un juicio donde la inocencia se probaba, con métodos brutales, como llevar un hierro candente a través de 9 pies de piedra o enfrentarte a un gladiador en la arena. El sistema judicial romano dependía en gran medida de las confesiones, y los juicios eran más un espectáculo que un proceso justo. Decir algo equivocado en latín podía convertirte en un hereje, un traidor o un entretenimiento público. La vida en la ciudad y el campo, dos mundos, un mismo caos. La vida en la Roma del siglo III variaba enormemente según donde vivieras. En las ciudades, como Roma, Antioquía o Alejandría, la vida era un torbellino de ruido, suciedad y peligro. Las calles estrechas estaban abarrotadas de vendedores, carros de mulas, mendigos y soldados. Los insulae, edificios de apartamentos de varios pisos donde vivía la mayoría de la población, eran trampas mortales, construidos con madera y adobe, se incendiaban con facilidad y a menudo se derrumbaban. La mayoría de los ciudadanos pobres no tenían cocinas en sus apartamentos, así que dependían de tabernas y puestos callejeros que vendían guisos, pan y frijoles cocidos. Comer en la calle, junto a un carretero gritándole a su mula, era lo más cercano a una experiencia gastronómica para la mayoría. En el campo, la vida era más tranquila pero no menos dura. Los campesinos trabajaban tierras que a menudo pertenecían a ricos terratenientes, pagando rentas exorbitantes o entregando la mayor parte de sus cosechas. La crisis del siglo III devastó el campo. Los soldados reclutados de las granjas dejaron los campos abandonados, y las invasiones bárbaras destruyeron aldeas enteras. Los bandidos, muchos de ellos desertores del ejército, acechaban los caminos, haciendo que viajar fuera una apuesta peligrosa. Sin embargo, el campo ofrecía algo que las ciudades no tenían: espacio y aire fresco. Pero incluso allí, la peste y el hambre no discriminaban género y sociedad, un mundo de desigualdad. La sociedad romana era profundamente patriarcal. Los hombres dominaban la política, el ejército y la vida pública, mientras que las mujeres, aunque podían tener influencia en privado, rara vez tenían poder formal. Figuras como Julia Mamea o Zenobia eran excepciones, y su autoridad era vista con recelo. Las mujeres de la élite podían administrar propiedades o influir en sus esposos e hijos, pero las mujeres comunes vivían bajo la autoridad de sus padres, esposos o hermanos. Las esclavas, que constituían una gran parte de la población, enfrentaban una vida de trabajo agotador y, a menudo, abusos. Sin embargo, la crisis del siglo III creó oportunidades inesperadas para algunos. La escasez de hombres, debido a las guerras y la peste, obligó a muchas mujeres a asumir roles tradicionalmente masculinos, como administrar granjas o negocios. En las ciudades, las mujeres trabajaban como vendedoras, tejedoras o incluso gladiadoras. En casos raros, pero estas oportunidades venían con un costo. La sociedad romana seguía siendo implacable con aquellos que desafiaban las normas. El costo psicológico: vivir en un mundo al borde del colapso. Vivir en la Roma del siglo III no era solo un desafío físico, era una prueba para la mente. La incertidumbre era constante. ¿Quién sería el emperador mañana? ¿Llegaría el grano al mercado? ¿Sobrevivirías a la próxima plaga?
La paranoia impregnaba todos los niveles de la sociedad. Los emperadores temían a sus propios soldados, los ciudadanos temían a los recaudadores de impuestos, los cristianos temían la persecución, mientras que los paganos temían la ira de sus dioses. La religión, que en tiempos estables ofrecía consuelo, se convirtió en otro campo de batalla. Los paganos culpaban a los cristianos por las desgracias, mientras que los cristianos veían la crisis como una señal del fin de los tiempos. La cultura del pan y circo era un intento desesperado por distraer a la población de esta angustia. Los juegos en el Coliseo, donde gladiadores, animales salvajes y criminales se enfrentaban en espectáculos sangrientos, eran una válvula de escape para la frustración colectiva. Pero incluso estos eventos, que alguna vez unieron a la sociedad, comenzaron a perder su brillo cuando el hambre y la muerte eran más reales que cualquier drama en la arena. Conclusión: ¿aún crees que podrías sobrevivir? Así que, recapitulando, estás usando un baño público sin jabón ni privacidad, bañándote en agua que ha visto más piel que un dermatólogo, comiendo puré de cebada aguado, o, si tienes suerte, un guiso con garum que huele a pescado podrido. Estás rodeado de una peste que hace que tus ojos sangren y tus extremidades se caigan, y cada día trae un nuevo emperador, una nueva rebelión o una nueva invasión. Si milagrosamente esquivas la disentería, la plaga y el raspado agresivo, con un strigil, aún tienes que enfrentarte al latín, donde una palabra mal dicha puede convertirte en un hereje, un traidor o un gladiador improvisado. Y si todo eso no te mata, siempre está el Coliseo, donde un guardia podría darte una espada, un guiño y luego soltarte un león hambriento. La crisis del siglo III no fue solo una serie de emperadores fallidos o una economía rota, fue una prueba de resistencia para toda una civilización, un momento en que Roma estuvo a punto de colapsar bajo el peso de sus propias ambiciones. Gracias a líderes como Aureliano y Diocleciano, el imperio sobrevivió, pero a un costo inmenso. La próxima vez que te quejes de un día malo, recuerda, en la antigua Roma, un mal día podía significar perder tu dinero, tu dignidad y probablemente tu vida, todo antes del almuerzo. ¿Aún crees que podrías sobrevivir? No durarías un día,